Y oramos, Señor, para que tu palabra tenga ese poder, Señor, que sea efectiva, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos para que esa palabra quede impregnada en nuestras vidas, en la parte espiritual, Señor. Es ahí donde necesitamos. Gracias, Señor, porque para eso has enviado tu palabra. Para eso, Señor, la has enviado, para hablarnos, para manifestarte, Señor, y para que te conozcamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase bíblica, todos la conocemos, donde dice que las cosas viejas pasaron. Y yo siempre he creído en esto, que si esta palabra fuera una realidad en nuestra vida, realmente no necesitaríamos muchas cosas. Es evidente que las cosas viejas no han pasado en la vida de muchos de nosotros. Al contrario, de pronto siguen vigentes, están ahí despiertas, activas en cada uno de nosotros. Existen recuerdos dolorosos, recuerdos en los que de pronto vemos gente muy fiel, buscando a Dios, gente muy participativa en la iglesia que dedica tiempo hasta servir en la iglesia. Pero lamentablemente ahí está el problema. Muchos tenemos todavía vivos todos los recuerdos por los que hemos pasado. En el libro de Lucas, el capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, yo no sé si usted sepa que hay personas que tratan de buscar o ganar un cierto prestigio cuando descubren que alguien es importante, en este caso Jesús, y en esos tiempos. Pero no es tan necesario preguntarnos el por qué Jesús fue a esa casa. Porque realmente la visita que Jesús iba a realizar no se trataba solamente de este hombre al que lo había invitado a comer a su casa, a disfrutar un tiempo con él. Sin embargo, sabemos que Jesús se movía en un ambiente social y realmente era alguien importante, aunque los fariseos y la gente religiosa no lo quisiera reconocer ahí. Pero él estaba dentro de esas personas importantes. Ahora, ¿qué es lo que llevó o qué es lo que lleva a una persona a vivir independientemente sin querer tener nada que ver con los demás? Yo no sé, a veces matrimonios que tratan de ser muy independientes de su pareja. Ahora, hay personas que se aíslan tanto de la sociedad y que tratan de no formar parte del círculo social por diferentes causas. Y una de esas causas, yo he encontrado que una de esas causas es el rechazo. Cuando una persona es rechazada, no lo manifiesta inmediatamente. Sin embargo, hay ocasiones en que pueden pasar 1 año, 5 o 10 años, ¿sí?, y no encuentran un lugar dentro de esta sociedad. Sin embargo, cuando las personas llegan y se manifiesta, o llega el tiempo, o se manifiesta el rechazo que tiene en su corazón, muchas veces es inevitable tener serios problemas. El rechazo es algo de lo que mucha gente ni siquiera atención le pone. Hay ocasiones en que entre nosotros mismos nos rechazamos. Y yo siempre he pensado en que existen 2 formas de rechazar a una persona. Cuando tú te paras enfrente de alguien y directamente le dices que no vale nada, que no sirve para nada, ojalá te murieras, ojalá pierdas esto, pierdas lo otro, y la persona vive con aquello.
Y yo no sé si tú te habrá tocado a platicar con personas que de pronto hablas con ellos y tú das un ejemplo y dices, oye, no, imagínate que vas en tu carro y chocas y la persona inmediatamente responde a la defensiva y dice, no, 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 yo no choco en eso, yo no voy en un auto, yo no voy en nada de eso. Ese tipo de personas son personas que tuvieron un rechazo directo. Alguien se paró y en su cara le habló y le habló de una manera grosera, ofensiva. Y esa es la parte donde el hombre a veces no sabe cómo manejarlo y cómo superarlo. Ahora existe también la otra forma donde quizás puede ser algo indirecto, que no necesariamente te lo dicen directamente en tu cara, pero te quieren dar a entender. Sí, es muy sutil ese tipo de rechazo. Cuando por ejemplo una mujer estaba embarazada, ella quería tener un niño y de pronto anuncia y dice es que es una niña. Entonces el hombre como que ya pone cierta barrera, ¿sí? O simplemente en las ocasiones cuando algo ocurre y empieza a reírse de una manera burlona sobre la otra persona. Aquellos silencios castigadores que sabes que hay una situación que no está resuelta, pero que ahora tratas de no dirigirle ni la palabra a la persona o simple y sencillamente nadie valora lo que tú aportas y te sientes menospreciado o menospreciada. Hay algo muy importante dentro de esto. El rechazo de cualquier manera de que venga sobre la vida de la persona va a detener el crecimiento de la persona. Detiene el crecimiento de tal manera que, para mencionarle un ejemplo, si el rechazo ocurrió a la edad de, no sé, de 12, 13 años, esa persona se comporta y tiene ciertas actitudes de un niño de 13 años, aunque tú lo veas que tiene 50, que tiene 100. ¿Por qué razón? Porque la parte emocional, y es donde quiero llegar a este punto, la parte emocional se detiene. Ya no existe una forma en la que la persona avance porque algo lastimó su corazón. En el proceso y en los tiempos de las edades de cada ser humano se tienen que respetar esos procesos y esas edades. Si una chica o un chico empieza a tener novios desde muy pequeño, el proceso de crecimiento se detiene en esa edad. Y lamentablemente la vas a ver o lo vas a ver teniendo novias por aquí, por allá, a una edad muy corta y no sabes qué es lo que está pasando. En ocasiones pueden ser actitudes, no nomás esa, otro tipo de actitudes pueden ser también mostradas como revelándose a la autoridad o simple y sencillamente tratando de no coincidir con una buena moral dentro de la sociedad. Entonces muchas veces la persona no considera eso. Entonces cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con esa finalidad. Llegamos para renovarnos totalmente todos. Así como el Espíritu, así como Dios nos ha hecho unos hombres, unas mujeres, a las mujeres, a los niños, a los señoritas, a los jóvenes, a las personas, una persona nueva en su interior, también tiene que ser no solamente en el Espíritu, tiene que ser también en la parte emocional, porque de ahí depende la madurez. Una persona que no ha sido tratado en las emociones, que no ha sido tratado en esa situación donde tanto dolor le ha causado aquel incidente, aquella ofensa, esa persona no va a tener la capacidad de asimilar todas las cosas espirituales de una manera madura. Tú agarras una persona que está herida, que está lastimada, que fue rechazada en su infancia o simplemente en la edad adulta, no importa cuál sea la edad, fue rechazado. Esa persona no vas a poder tratar asuntos con madurez porque esa persona no tiene la madurez. Ahora, la persona, quizás tú pienses y dices, bueno, yo no fui tratado así, a mí me fue muy bien en mi infancia, pero a los 50 años tuve un problema. Tuve un problema matrimonial, tuve un problema con mis hijos, tuve un problema con alguien en particular y me dolió mucho. Mientras tú no perdones y mientras no te vacíes de aquello,
no estaremos listos, escúchame, nadie de nosotros, para poder crecer y madurar. Mucha gente quiere servir en la iglesia, mucha gente quiere ser pastor, mucha gente quiere ser líder, pero no saben que tienen que estar libres de todo lo que cargan dentro de su corazón. Ahora, afectivamente, tú ves la persona, hace una carrera universitaria, es el señor gerente de tal empresa o de tal negocio, sí, pero afectivamente la persona está inmadura, porque no se atrevió. Ahora, Dios no nos juzga ni nos condena por eso, pero Él quiere que todos nosotros, cuando llegamos a los pies de Él, Él quiere que todos nosotros nos dejemos tratar por Él, porque no puede caminar a la par lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu con nuestra persona física, emocional o moralmente. Entonces no puede consolidar una pareja, no puede consolidar un trabajo, anda de aquí para allá, no se acomoda, no reacciona, o llega a ese trabajo, el patrón le habló fuerte y se siente mal y dice: yo ya no voy a trabajar ahí porque me trataron muy mal. Es bueno a veces rodearse de gente madura y también aprender de la gente que tú estás viendo, que son personas que son maduras, no nomás emocional, sino moral y espiritualmente. Ahora, ¿cómo puede una persona, y es la pregunta que todos nos hacemos, cómo puede ser una persona tan brillante intelectualmente, y cómo es posible que no puede ser tan brillante en esa parte de madurez donde se muestra el comportamiento de un adulto serio y capaz de manejar cualquier tipo de problemas? Hay cosas que en el alma no se pueden manifestar. Puede haber o puedes durar 20 años diciendo: yo ya me convertí al Señor, y de pronto algún problema pasa y aflora o explota aquella situación, y la gente te ve o la gente nos ve y dice: bueno, oye, yo pensé que era más maduro. No, o sea, nunca fuimos maduros. Lo que pasa es que hay algo que se llama el poder de restringir alguna conducta. Y si esa conducta podemos durar 1 año, 2 años manteniéndola ahí encerrada, y va a llegar un momento donde va a salir. ¿Sabe por qué? Porque solamente cuando somos tratados por el Señor es realmente lo genuino que Dios está haciendo en nosotros, y es lo genuino que va a poder salir a la luz. Ahora, personas rechazadas, de pronto podemos tener actitudes infantiles, y esas actitudes infantiles coinciden con las edades. Por ejemplo, alguien se ríe, inmediatamente la persona piensa que están riendo de él. Yo no sé si te habrá ocurrido a ti. Alguien no te saludó y luego te molestas y simple y sencillamente te sientes rechazado. Ahora, ¿cómo sé si yo soy una persona rechazada? ¿Cómo me doy cuenta si yo realmente me está doliendo el pasado o el recuerdo o aquella situación que ocurrió en mi vida? La gente rechazada siempre va a desarrollar un espíritu de crítica. Siempre va a estar criticando, y no importa si se tiene que criticar a sí mismo. Se critica y no le hace, ¿sí? Siempre analiza las cosas y agarra a los demás a tratar de analizarlos para ver cómo son ellos. Oh, no, sí, es que déjame ver, lo que pasa es que esta persona es así, así. Y empezamos nosotros a analizar. Descalificamos a medio mundo. Tú no sirves para eso, déjame a mí, yo lo hago. Cuestionamos cualquier cosa que se nos pide o se nos ordena. Hay gente que simplemente toma una actitud más severa, y esa actitud yo siempre le he dicho que es una actitud de un corazón perverso, porque la Biblia enseña y dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. Entonces hay personas que de pronto ven cuál es un problema serio, que pueden aportar una solución o una opinión simplemente, y la gente dice: no, a mí no me metan, no es mi problema. Y ese es un pecado también. Entonces son personas que tratamos de rebajar a los demás hasta abajo. Siempre tratamos de estar, o siempre tratan de estar refiriéndole a otra persona lo que hizo hace 5, 10, un año, un mes, una semana, etcétera.
¿Te acuerdas de esto? Tú lo hiciste, ya se te olvidó y empiezan. Déjame decirte algo. En esta historia donde Jesús llega a la casa del fariseo, de Simón, la Biblia dice que él llega y tiene una conversación, y para él no invitó a nadie a ese lugar. Él simple y sencillamente, él tomó ese tiempo porque él quería solamente tener esa relación con él. Sin embargo, Jesús sabía que el propósito de esa visita no era solamente de encontrarse con ese hombre. Y yo no sé si tú has encontrado personas, se sabe en la Biblia al revés y al derecho, y las personas no entienden que para que alguien pueda tener juicio sobre alguien, simple y sencillamente tendría que ser Dios. Y nosotros tomamos el papel de Dios. Cuando Jesús viene, tú debes de darte cuenta que si tú estás caminando o estamos caminando nosotros en una actitud de juicio en contra de los demás, nos vamos a perder la visita más importante que Dios va a hacer a este lugar. Y la visita más importante se trata de que Jesucristo quiere venir y quiere cenar con nosotros. No hay palabra, escúchame, nada, absolutamente nada que haga desistir a Jesús de la persona. Y si una persona es rechazada, Dios puede no acercarse a él mientras la persona decide no perdonar a otra persona. Porque el rechazo hace que la persona tenga el enojo, el odio, el rencor, el deseo de venganza. Y Dios no va a permitir, y Dios no va a hacer compañía, no va a hacer relación con alguien que tenga eso en su corazón. Cuando tú te paras definitivamente consciente de que nos hemos comportado o nos comportamos de una manera juiciosa en contra de los demás, entonces reconocemos nuestro pecado y nuestro error. Yo no sé si tú sepas que mientras tú no perdonas a la persona que te hizo una ofensa, la persona va a seguir actuando de la misma manera. Y hay gente que dice, ya tenía mucho tiempo que no discutía con él o con ella, y de repente, mire nomás, ya discutí, ya nos peleamos. No busques al culpable fuera, busca al culpable dentro de ti. Porque quizás nosotros somos las personas que no hemos soltado a aquella persona. O sea, prácticamente estamos diciendo, no te voy a perdonar con nuestras acciones, nuestros sentimientos o simplemente con la forma de comportarnos verbalmente o emocionalmente. Entonces la persona es una persona que le gusta estarnos refiriendo al pasado. Y si no lo perdonamos, es como si lo agarramos a la persona, lo encadenamos aquí y le damos una orden, le decimos, sigue refiriéndome todo lo que he hecho mal, porque no te he perdonado. Esa es la razón por la que decimos que el perdón no es para la persona que te ofende, la persona es para uno mismo. Cuando yo vengo con la persona, lo perdono, lo libero de esa condición en la que está viviendo y la que está moviéndose. Él empieza a caminar diferente. Ya no está en la atadura de critícame, de refiéreme, de maldíceme. Ahora esta persona está en otra condición. Entonces Jesús sabía que este hombre no era la clase de persona que él decía que era. Porque Dios, escúchame, cada ocasión que nosotros decimos que perdonamos a alguien, simple y sencillamente hay un examen que vamos a tener que aprobar. Y de alguna manera u otra, cuando la persona se encuentra en esa condición, se va a encontrar quizás con la persona más odiada de su vida. Y ahí es cuando tienes que pasar el examen. Ahora imagínate cuando vives al lado de tu esposa y de tu esposo que todos los días se ofenden. Aquel día, aquella mujer, una mujer extraña, una mujer que él ni siquiera había invitado, ni siquiera había tenido ese tipo de relación con ella. Esa mujer se presenta en ese lugar sin ni siquiera ser invitada. Y llegó a ese lugar
María Magdalena, una mujer, sí, que en el momento que entra y se acerca, no hace absolutamente nada, corre y se arrodilla a los pies de Jesús, lo toca y lo abraza y empieza a llorar. Yo creo que Simón ha de haber pensado y ha de haber dicho: si este es esto, y esta mujer es lo otro, y esta mujer se dedica a esto, y esta mujer todo el pueblo la conoce, si Jesús supiera realmente, ¿por qué permite que eso ocurra? ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos que el reino de los cielos está constituido por gente que nunca ha pecado. Pero si tú buscas el peor lugar, la podredumbre del pecado, la vas a encontrar en la iglesia. Porque aquí estamos todos los que fuimos perdonados y los que estamos siendo tratados y siendo regenerados en nuestras maneras de pensar y de ser. Y a veces nosotros no, pensamos y nos creemos así tan limpios y tan santos que a veces dejamos de pensar en la gente que tiene necesidad allá afuera. Porque pensamos que nosotros somos, y venimos aquí porque somos muy santos. Si algo bueno hay en nosotros, en ti y en mí, es porque Cristo está en nosotros. No porque nosotros podamos, que uno lo pueda producir. Te voy a compartir un testimonio así rapidito. Hace muchos años, hace aproximadamente 17 años, los años que tenemos ya pastoreando la iglesia, y fíjate lo que ocurrió. Llegó una mujer mal vestida, y esa mujer, cuando entra a la iglesia, se sienta ahí adelante. Y cuando se sienta, va tan mal vestida que en verdad yo sí pensé por un momento que se retirara de ahí. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que al final de la reunión, ella se acerca con nosotros y ella nos dice que ella quiere cambiar su vida. Y le digo: aquí Dios te va a cambiar, no te preocupes. Dios es la fuerza, el poder que cambia al ser humano. Y le dijo: es que yo soy prostituta. El pueblo me conoce, yo me dedico, yo vendo mi cuerpo para mantener a mis hijas. Pero mi hija no me perdona. Entonces esa niña en aquel tiempo tenía como 6, 7, como 8 años, chiquita. Y le hablamos y la acercamos, tú sabes, todavía no tiene mucha autoridad, la puede o no. Y la acercamos y hablamos con ella. Y ella dijo: sí, está bien. Ella claramente no quería perdonarla. Pero ella de palabra simple y sencillamente dijo: sí, sí la perdono. Pasaron los años, escucha, pasaron los años, nos acaban de decir que está desahuciada y que tiene cáncer en la matriz. Es la hija de aquella mujer prostituta que un día fue a la iglesia y dijo: quiero cambiar. Ella escuchó el llamado. La niña supo de lo que se trataba, porque no era una niña que no tenía conciencia. Pero realmente Dios perdona a los dos. Así como perdona a Simón, perdona también a María Magdalena. Y realmente la gente no entiende y no sabe qué significa el perdón. El perdón es una palabra que puede entrar hasta la médula de tus huesos. El perdón es una palabra que tiene poder para alcanzar y mover la potencia de los cielos. El perdón tiene la capacidad de darle vida a lo que está muerto. Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Era la prostituta del pueblo. Nadie, absolutamente nadie daba por ella. Era una loca, emocionalmente estaba destrozada. ¿Por qué se empezó a prostituir? No sabemos. Pero escúchame bien. La gente rechazada busca la aprobación de todo mundo, sea quien sea. Busca la aprobación. Jesús, no existe el motivo, escucha, para que tú y yo vivamos rechazados.
La Biblia, contéstame una pregunta en voz alta, que yo la escuche y que el televidente escuche. ¿Sí o no pagó Jesús por todos nuestros pecados? ¿Sí o no Él pagó por todas las cosas que sufrimos aquí en la tierra? Entonces, dentro de eso que Él pagó, escúchame, Él pagó por el desprecio, pagó por el rechazo directo e indirecto. Y se lo voy a comprobar bíblicamente, se lo voy a comprobar, escúcheme. Bíblicamente la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, Él clamó y Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, muestra que el Padre tuvo un momento en el que había mostrado el rechazo al pecado, a lo que estaba cargando. En el momento en que el Señor es redimido, en el momento en que el Señor es restaurado, en el momento en que el Señor es resucitado, Dios lo hace con un solo propósito: para que tú y yo no cargáramos con cáncer, con dolor, con fracturas, con rechazos, con odio, con rencor, con absolutamente con nada. Y lo que nosotros hacemos cuando nosotros perdonamos es como que nos paramos y celebramos la sangre de Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí me entiendes? Ahí estamos. Pablo, que era un teólogo poderosísimo, utiliza 3 palabras para explicar el paso en la cruz del Calvario. Y dice: nos redimió. Esta palabra era usada para aquellos soldados que quedaban prisioneros por parte del enemigo. Nos redimió. El enemigo nos tenía cautivos. Número 2, nos compró. Y es cuando, como alguien que lo secuestran y él paga por su vida, él valora. O sea, la gente, cuando lo secuestran, el secuestrador pone precio a tu vida, valga o no valga la vida. Ahora está en manos de un nuevo dueño y él decide: ok, ¿quieres la libertad? Te cuesta tanto. Qué maravilloso lo que pasó en la cruz, cuando Él nos redimió, nos compró. Estaba un mercado. En aquellos tiempos antiguos había mercados donde ponían todos los esclavos, hombres y mujeres. Y cuenta la historia que llega un hombre y se fija en una chica y le pregunta al dueño, le dice: ¿cuánto vale? Y le menciona la cantidad. Saca el dinero, lo paga. Al hombre le entregan un documento. Por eso Jesús, dice la Biblia, Pablo enseña y dice que la carta o el acta de los decretos de lo que nos hacía culpables y delincuentes con deuda ante la sociedad civil, dice la Biblia que Él agarró, la clavó en la cruz, deshizo ese contrato que decía que nosotros éramos propiedad del príncipe de este mundo. Y tomó, aquel hombre compra a la mujer, se la lleva, agarra el documento que le acreditaba como dueño y se lo entrega a la mujer. Le dice: toma, eres libre. Aquella mujer dijo: no, dijo, yo no estoy acostumbrada a vivir en libertad. Déjame ser tu esclava y déjame vivir en esclavitud contigo, porque tú pagaste y tú no me estás tratando igual que ellos. Por lo menos es lo que tengo en mi corazón que hacer por ti. Agarró él la carta,
la hizo pedazos, la tiró y se fue y dijo: no me sigas, porque tú eres libre. Hace más de 2000 años Jesús agarró esa carta de los decretos, la hizo pedazos y te dio libre albedrío a ti y a mí para que sigamos el camino que quisiéramos. Pero Él puso una condición y estableció la norma para seguir en la vida. Y Él dijo: el que quiera vivir, el que quiera ser realmente ganador y vencedor, permanezcan, y que permanezca en mí y mis palabras que permanezcan en Él. Grábatelas en tu corazón, en tu mente. Y empezó el Señor a dar ciertos principios para que el hombre triunfara en la vida. Algunos decidieron, se fueron. Sabes, hay gente que dice: oh no, soy mi propio patrón. Pero a veces somos más esclavos nosotros que los que tienen un patrón. A veces decimos: qué bueno, me siento bien ahora que no voy a la iglesia. Sí, pero por un tiempo. Escúchame, porque Dios no te corta. Está como los pastores cuando predicamos llenos de pecado en nuestro corazón y pensamos y decimos, a la gente dice: al rato Dios lo quita. No, escúchame, Dios nunca lo va a cortar de aquí, pero sí lo corta de su relación, y el respaldo no lo podrá tener más. Aquella mujer se fue tras aquel hombre y le dijo: ¿sabes qué? Dijo: yo no puedo ser ingrata ni malagradecida, porque tú me compraste, le dijo. Y él le dijo: pero no, ya no eres, nadie es tu dueño. Ve, no hay documento que diga. Y ella dijo una frase que pasó por todas las edades de los tiempos. Dijo: entre el amor y la gratitud nunca existirá un documento legal. Todo es de aquí. Así es que no me puedes quitar. ¿Sabes? Va un soldado caminando y de pronto uno de ellos, en medio del pelotón, pisa una mina. Y uno de ellos, todo el pelotón iba a morir, y uno de ellos llega y mete por debajo del pie su mano a la mina y presiona la mina y empuja al soldado y le dice al batallón que corran. Y llega un momento donde el cansancio lo vence y suelta la mina y explota y muere aquel soldado. Nadie quiere perder su prestigio, su reputación. Nadie quiere humillarse. Pero Dios te llama para que sepas tú que no importa cómo está la situación y las circunstancias, Él siempre tiene la palabra perdón para cada uno de nosotros. Y Él te quiere restaurar. Él no quiere ver que te comportas como un niño, como una niña. Él no quiere ver que pierdes trabajos, pierdes cosas por esas actitudes infantiles que hay en el corazón. Él quiere que te des cuenta y que reconozcas cuál fue la edad donde te quedaste estacionado por un rechazo, una ofensa, alguien que te lastimó. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz por todos nosotros. Y Él dice: ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Cierra tus ojos un momento. ¿Sabes? Solamente te voy a mencionar esto, porque si tú eres una persona que solo busca aprobación,
quiero decirte que estás equivocado. Y así con tus ojos cerrados yo quiero dibujarte esa historia de una mujer de nombre Lea. El traductor de Génesis pone y dice que sus ojos eran delicados, y por esa razón nadie la quería y todo el mundo la rechazaba. Ella vivió buscando la aprobación de todo el mundo. A Jacob le gustaba la hermana de Lea. En pocas palabras, para que te des una idea, Lea era una mujer que tenía los ojos torcidos, era visca. Y la Biblia dice que Jacob trabajó 7 años por su hermana, por Raquel. El padre Labán era un listo, y él le dijo: trabaja 7 años para mí y te daré a mi hija. A la mera hora del casamiento, Labán le entregó a Lea, porque la ley decía, en las costumbres, que tenía que casarse primero la más grande, la adulta, la mayor. Cuando Jacob se casó con ella, encontró que no era la mujer que él amaba. Imagínate qué sintió Lea al ser despreciada por su esposo. Lea inició un camino que hoy en día muchos están recorriendo, que se llama la aprobación. La aprobación. Hacen cosas no de servicio, sino de servilismo, aún hasta por los seres queridos, por los hijos, para buscar y encontrar la aprobación. Así estuvo Jacob y Lea. Lea comenzó a darle hijos. A Jacob no le interesaba a ella, solo quería los hijos que le dieran. Hay gente que no le interesa la amistad con Dios, solo quieren sus bondades y sus favores. Y un día llegó el momento en que Lea se dio cuenta que ella era una persona que buscaba la aprobación de su esposo. Y ella dijo: esta vez alabaré a Jehová. En pocas palabras estaba diciendo: todo lo que yo haga de aquí en adelante lo haré para Dios. Y tan fue así que le puso a su hijo, le puso por nombre Judá, que quiere decir alabanza. Y ya no le dio más hijos a Jacob. Escucha, tiene que haber un momento, el andar de tu vida, donde tienes que parir algo para Dios. Y esta mañana yo te quiero animar, que con tus propias palabras le digas: Señor, viviré para ti. Hasta este día viví de buscar la aprobación de los demás. De ahora en adelante todo lo que hagas será para ti. Tienes que decirle con tus propias palabras. Repítelo en voz alta: a partir de ahora viviré para Dios. Todo lo que para o todo lo que dé a luz lo haré para el Señor, para el único que murió en la cruz, para el único que resucitó, Jesucristo. Deja buscar la aprobación de la gente, y yo creo que Dios va a empezar a trasladarte de esa parte almática a la parte espiritual. Y es ahí donde viven los que pueden ver el reino de los cielos manifestado en sus vidas. Es ahí. Ponte de pie. ¿Sabes? La persona que empieza a abandonar ese nivel almático, ese nivel del alma, de sentimientos, empieza a ocurrir algo en su corazón, empieza a funcionar en la revelación que Dios le trae día a día. Los discípulos dijeron a Jesús: que Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué le dijeron? Porque ellos sabían que Dios le contestaba todas las oraciones
a Jesús y a ellos no. Porque cuando estás en ese nivel del alma, de la aprobación, de la emoción, tus oraciones van a ser o se van a convertir en espejismo solamente. Oraciones sin sentido. Porque van a ser del alma y van a ser caprichos. Y Dios no concede caprichos. Eso va a traer como frustración a tu corazón. Y vas a ser un cristiano que vive de las fantasías, de la emoción, que siempre se para, sí, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Y no hay nada concreto. Escucha, oración es moverse en el nivel de la emoción. Oración es ponerte de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Eso es. Dile con tus propias palabras. Dile, activaré la creatividad divina, dile en mi corazón. Abre tus ojos un momento. Cuando tú no buscas la aprobación de la gente es porque ya estás aprobado. Es porque ya estás aprobado. Dile que está a tu lado. Es porque ya estás aprobado, dile. Dile porque estás fuera del sistema. Dile, María Magdalena salió fuera del sistema y corrió y se metió a la parte del Espíritu donde estaba Jesús. Dile, hay que movernos del sistema. A veces no somos creativos por miedo a las burlas. A veces no somos creativos porque de pronto decimos, ¿y qué si no funciona? Escúchame. Yo tengo un sueño en mi corazón. De que lo que Dios nos ha venido a traer a hacer aquí en El Paso y en Ciudad Juárez va a ser tan próspero y tan grande que vamos a tener capacidad de alcanzar naciones. Y quizás tú piensas y dices, no, hermano, ya estamos muy viejos. ¿A ti qué te interesa eso? Ve al viejillo Abraham y ahí Dios lo hizo que le funcionara todo su sistema reproductor, y así funcionó y pudo procrear. Concibieron un hijo. Esa es la razón que tú y yo estamos aquí, por la herencia de Dios en Abraham, y así las generaciones hasta que vinimos nosotros. Nosotros somos la prueba física y espiritual de que Dios lo que le prometió a Abraham lo cumplió, y aquí estamos este día. Porque Dios usa a la gente que se sale del sistema. Dios usa a las personas que se salen de ese tipo de emociones. Dios no funciona en la emoción. ¿Sabes? Jesús dijo, había muchas viudas en la época de Elías, pero él fue a Sarepta porque estaba fuera del sistema. Pon atención con esto. Yo estoy hablando de que la persona salga del sistema, sí, pero ¿sabes qué? Hay gente que ya está fuera del sistema y Dios sale y viene hasta donde está la persona fuera del sistema. Y esa fue la razón por la que él llegó a Sarepta. Esa fue la razón. Escucha, no busques agradar a la gente. Te vas a morir agradando a la gente y nadie te lo va a agradecer. Párate firme. Anímate a salir de ese sistema. Porque la persona entonces Dios lo va a visitar, y ¿sabes qué ocurre cuando Dios lo visita? La gente deja de criticarlo porque le tapa la boca a esas personas. Y la gente misma empieza a decir, oh sí, es cierto. Dios no requiere un ejército, Dios requiere una persona. Quiere una persona como ese soldado que llegue, meta su mano y diga, corra a todo el mundo, dejen aquí esto. Y sigan haciendo el trabajo que tienen que hacer. Eso necesita él.
Una persona que esté dispuesta. No camines fijándote en la astilla que tiene tu hermano. Porque quizás si tú o yo, sin darnos cuenta, tenemos un poste ahí enterrado en los ojos. ¿Para qué? Dime, ¿para qué? ¿Para qué? Una persona que tiene sus ojos dañados es una persona que no tiene visión, y la visión se pierde cuando no hay madurez. Pero cuando hay madurez, empiezas a caminar en formas diferentes. Llega una creatividad espiritual sobre tu vida, que de pronto estás ahí, quizás no sé, andas trapeando ahí y de repente llega algo como una idea y dices tú, esto Dios me lo dio. Y cuando tú empiezas a caminar en esa creatividad, sabes que todo el mundo se empieza a fijar, porque te saliste del sistema, porque no quisiste ser igual que los demás, porque alguien se acercó contigo y, oh, es que mira cómo estoy mal, sí, me siento muy mal, y de pronto tú dices, momento, no puedes entrar aquí a este lugar porque este sistema no es igual que el tuyo, ya estuve igual que tú y un día salí, así es que ya no quiero nada de eso. Así que si tú estás en ese sistema, no puedes tener una relación conmigo. Y tú eliges. ¿Sabe por qué? Porque entonces Dios viene. Dios viene. Yo siempre he dicho, el testimonio que yo pueda darte no es de mi vida pasada, porque eso no te va a ayudar a ti en nada absolutamente. Lo que te va a ayudar es lo que ves que Dios hace en nuestras vidas. Eso es lo que te va a ayudar. Porque hay gente muy chismosa que luego empieza, y tú eras esto, y te acuerdas cuando te prostituías ahí en la esquina de la plaza. Sí, era prostituta, y qué te importa a ti. Ya no soy, estoy limpia. Soy una reina, una princesa, mira, y estoy esperando a mi príncipe. ¿No? Oye, ¿te acuerdas cuando eras un borracho, un marihuano? Sí me acuerdo. Pero cada vez que me acuerdo, solamente para darle gloria a Dios, porque no siento nostalgia y no me importa el pecado. Me interesa lo que Dios hace. ¿Sabes? Cuando Dios ve un corazón que se sale, que se cansa y dice, me saldré del sistema en el que he vivido toda la vida. Esas palabras de aquella persona o de aquel familiar me lastimaron tanto que me encarcelaron. Pero hoy mi Padre ha venido y me trae el acta legal donde soy libre. Cuando tú comprendes esa parte, te haces creativo para predicar, te haces creativo para hablar, te haces creativo. Creas tú una atmósfera y puedes crear un milagro de la nada. Hermano, pero usted, ¿por qué? Yo no sé, reclamar al Señor. Él dice que haríamos milagros y maravillas. ¿Sabes? Cuando tú puedes crear un ambiente de milagros y no necesitas una iglesia, urge que en tu casa ocurran esos milagros. Ahí. Y cuando tú seas fiel ahí, empiezas a salir y dices, Dios mío, aquí ya no me llenó, voy a ver dónde encuentro más. Y salte a la calle, mira, ahí donde quedan paralíticos, lisiados, y nomás pasa por donde están ellos, va a caminar. Dirás, ¿caminará? Sí, caminará. ¿Sabe por qué? Porque Dios, por eso se llama Jehová de los ejércitos, el único Dios, el gran yo soy, el gran yo soy. Él puede hacer las cosas que nadie hará jamás. Pero te voy a explicar. Él no va a hacerlas donde tú estás parado. Salte de tu sistema. Toma una actitud de entender que con un comportamiento infantil no vamos a llegar a ningún lado. Así sencillo.
maduramos. Escúchame. Salte de tu sistema. Y si tú dices, quiero hacerlo como muy proféticamente hablando, pues salte de tu lugar y dile, ya me salí, Señor. Ya me salí. ¿Sabes? Yo quizás dirás, eso no puede ser, hermano. Escúchame. La mayoría, el 90% de los que están aquí tienen un rechazo de parte de su papá. Y tú dirás, eso es lógico. No es lógico. Algunos de sus padres se escudaron diciéndoles, es que lo hago por ti. Y por eso, es más, hasta lo material se esmeraban por darles, pero no era lo material que ustedes necesitaban. No era. Eran unas palabras que en un momento de necesidad, aún ya de señoritas, antes de casarse, no las tuvieron. Aún ya después de hombres adultos, hubieran querido esas palabras. ¿Sabes? No las guardes. Sal del sistema. Salte de esa posición. Y te vas a dar cuenta que las burlas no te van a afectar. Te vas a dar cuenta que vas a ser más creativo. Te vas a dar cuenta que vas a tener revelación. Dale gracias al Señor. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.